Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Les habla Sebastián Martínez Botero. Yo soy docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y coordinador editor de la revista Ciencia Nueva, revista en Historia y Política. La tarde de hoy estamos acá presentando el nuevo número. Queremos compartir con ustedes lo que es el número 1 del volumen 7 de nuestra revista. Quisiera comentarles que la revista es una revista que es impulsada por la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira y que en este momento se encuentra avalada, acreditada institucionalmente por la misma institución y cuenta con apoyo financiero de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. Em, el enfoque que ha tenido la revista, siempre quisimos abrir un espacio de calidad académica para contar en la región del eje cafetero con una publicación de esta naturaleza. Eh, el enfoque, por ende, siempre inició, digamos, tuvo una mirada regional, pero en aras de ir incrementando cada vez la calidad de la revista, nos fuimos inclinando para ir cumpliendo con los requisitos que piden, digamos, las instancias de validación de la calidad del conocimiento y nos fuimos poniendo ese reto de dialogar con lo global, de hacer una revista que cumpliera con todos los requisitos. De hecho, nos sentimos muy contentos, por ejemplo, de estar indexados en plataformas como Scopus, por ejemplo, que es bien sabido que es una de las más grandes y las de mayor impacto a nivel internacional. Em, y en este sentido, consideramos que es una revista que no ha perdido su esencia local, regional, unas miradas a problemáticas sociales puntuales, pero que dialogan en diferentes contextos y con la intención de que sean leídas en contextos internacionales más amplios. Em, Asimismo, queremos decir que este número que estamos lanzando la tarde de hoy em, cuenta, digamos, con un enfoque muy especializado que está orientado específicamente a hablar de la prensa, la historia política y la opinión pública, que es así como se titula el dossier que la tarde de hoy vamos a presentar y que más adelante vamos a tener la oportunidad de sacar al público, pero también cuenta con la revista tradicionalmente con otras secciones, como la de estudios históricos, que en este caso tiene tres artículos publicados. Estos artículos ustedes van a encontrar, los van a encontrar comentados al interior de la presentación del número, pero asimismo, pues la tarde de hoy, digamos, quisiera simplemente contar los títulos, porque bueno, no me quiero tomar toda la palabra para escuchar a los autores que la tarde de hoy nos acompañan y a nuestros editores invitados. En estudios históricos, entonces, tenemos cobertura periodística de la crisis de Central Heights 1957 por Augusto Machado. Es un artículo que además dialoga muy bien con la temática principal del dossier. También tenemos fraccionamientos residenciales populares, parque industrial y mercado, la creación del paisaje en desarrollo, Sonora, México, 1972-1975, por Gustavo Lorenzana Durán. Y finalmente cerramos con la diplomacia continental de la República de Colombia, 1819-1926, por Carlos Felipe Cifuentes, un artículo que también tiene un diálogo con la ciencia política desde el punto de vista de los estudios diplomáticos. Para cerrar el número, además, bueno, contamos con la sección dossier, que como lo mencionaba, ya la presentaremos con un poco de más detalle a cargo de nuestro editor invitado, el profesor Anderson Paul Hill.
Pero quisiera resaltar también que en la sección Anales y Memorias, que es una sección que nos gusta mucho mantener como en el espíritu de la revista, porque es una sección que nos apoya esto que estaba mencionando del diálogo de lo regional con lo global, porque es un espacio en el que podemos presentar fuentes primarias, podemos hacer diálogos con algunos textos un poco más de contexto local, o rescatar también algunos de los documentos, entrevistas y piezas documentales que consideramos que tienen un valor. En este caso, el profesor César Augusto Ayala realiza un trabajo que también dialoga con la historia de la prensa, titulado Hemerografía gráfica y paz en los comienzos del siglo XX colombiano. Allí van a encontrar un trabajo también comen- pues de comentar, digamos, unas fuentes muy importantes para la historia de la prensa en el caso colombiano. En Ok. este sentido, les quiero pues comentar también que al momento nos encontramos muy satisfechos de lo que venimos realizando con la revista Ciencia Nueva, que no deja de ser una publicación también joven, porque sabemos que las revistas académicas tienen que tener un largo recorrido, casi que de más de 20 años para poder alcanzar los niveles de impacto deseado en el mundo editorial académico. Y en este sentido, la revista Ciencia Nueva ha ido avanzando y se encuentra vinculada a diversas bases de datos y también indexada en diferentes índices bibliográficos internacionales en los que se divulga, digamos, lo que va saliendo en la revista. Hemos avanzado también en ir mejorando cada vez más los procesos editoriales para garantizar la calidad que tienen los artículos. Y en esto ha sido muy importante la comunidad académica que se va formando en torno a una publicación como esta. Por eso, la tarde de hoy queremos que esa comunidad académica no se quede em, como en la trastienda, ¿sí? Como que no se quede oculta, digámoslo así, en el índice o en la editorial, ¿cierto?, del número, sino que aparezca también, que sea visible, que tenga rostros, y parte de esta comunidad, pues obviamente son los editores, los creadores del número, las personas que hacen posible que esto salga a la luz, pero también los autores y desde luego ustedes, lectores, y en este momento audiencia que está observando este video. ¿Sí? Queremos que sean partícipes, pueden hacer sus preguntas por medio de la sección de chat que tiene la plataforma de YouTube y vamos a irlas recogiendo en el transcurso de la charla para poder resolver o conversar, si se quiere más bien, alrededor de estas temáticas que se planteen. Asimismo, queremos comentar que en la revista, pues vamos a seguir, estamos también constantemente abiertos a recibir contribuciones. Esas contribuciones son desde luego los artículos que son enviados. Ya tenemos dos convocatorias en este momento abiertas. Se pueden consultar a partir de nuestra página web, de la plataforma de OJS que tiene la revista y que es de acceso libre, público y gratuito. Allí podrán encontrar, digamos, toda la información. Y por último, quisiera decir también que quiero agradecer muy especialmente a todas las personas que hacen posible que la revista se pueda elaborar. Por ejemplo, nuestros lectores, nuestros evaluadores de los artículos, que hacen parte de esta comunidad académica, profesores de diferentes instituciones que hacen parte, digamos, de las lecturas especializadas y que nos ayudan a que éstas sean cada vez mejores. Asimismo, desde luego, a todo el equipo técnico que hace parte de la revista, al sello editorial de la universidad, que presta el servicio, digamos, de la plataforma informática, pero también muy especialmente a
la corrección de estilo a cargo de Natalia García, también a las traducciones que hace Ana Pearson y muy especialmente también a la asistencia editorial a cargo de Steven Valencia. Entonces, sin más, creo que este es el tiempo que yo tenía un poco como para hacer esta breve introducción y darles la palabra a ustedes para que empecemos ya con este diálogo. Entonces, quisiera, Steven, cederle la palabra a nuestro editor invitado, al profesor Anderson Paul Gil, a quien también quiero agradecerle y hacerle un reconocimiento muy especial porque él ha sido uno de los investigadores que se ha ido especializando cada vez más en estas temáticas que estamos desarrollando desde la historiografía. Muchas gracias, Anderson, por estar acá con nosotros. Profesor Sebastián, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por las palabras y, bueno, a los presentes, a los investigadores que participaron del dossier, al público en general que nos acompaña en este momento y que podrá ver la transmisión posteriormente en el canal de YouTube, también agradecerles por su presencia. Como punto de partida me gustaría comentar, digámoslo en términos muy generales, cuál era el propósito del dossier, ¿cierto? Cómo surge la idea, porque me parece que es la muestra de que los dossieres en las revistas surgen en parte por las líneas de investigación que se vienen desarrollando y también por los diálogos que se establecen con otros colegas. De alguna manera, esta es una línea de investigación que me ha interesado, como usted lo decía, en desarrollar desde hace algún tiempo y en la cual he contado con el apoyo de otros investigadores que son justamente con quienes coordinamos de manera colectiva y colaborativa el dossier. Se trata del profesor John Jaime Correa Ramírez de la Universidad Tecnológica de Pereira y del profesor Sergio Arturo Sánchez Parra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con ellos entonces nos propusimos como, bueno, a partir de algunas investigaciones que hemos realizado en esta línea de prensa, historia política y opinión pública, ¿qué tal si invitamos a varios investigadores e investigadoras a que construyamos como un nuevo escenario investigativo de cómo va esta línea de trabajo? Y en esa medida, entonces, pues fue que le propusimos a esta digámoslo, oportunidad de dossier a Ciencia Nueva, a Sebastián Martínez como director de Ciencia Nueva y a Steven Valencia Villa como editor de la revista o asistente editorial de la revista. Y tuvimos, yo digo que la suerte de que el dossier les pareció interesante. Y en esa medida fue que decíamos, bueno, se trata de un dossier que dé cuenta de cómo la prensa, la historia política y la opinión pública se pueden articular en función de un campo de estudios de alguna manera reciente en América Latina, ¿cierto? Que parte del desarrollo de algunas temáticas a partir de la década de los 90 y que en especial toma mucho del interés que van a tener los investigadores por abordar la prensa como fuente de investigación. Algo que seguramente se había hecho en otros momentos de la historiografía, del desarrollo historiográfico, pero que a partir de los años, de finales de los 80 y principios de los 90, se va a abordar de una manera, digámoslo que mucho más metódica. Esto permitió que en países, por ejemplo, como México, como Chile, como Argentina, en menor medida, pero también ahí vamos avanzando, Colombia, se desarrollará entonces una historiografía que le pone el acento a la prensa como fuente de investigación, pero también como objeto de estudio y como, digámoslo que como todo un campo de interconexiones historiográficas. Nosotros decíamos, pero bueno, esto también, digamos lo que se nos puede volver un dossier muy general, ¿cierto? Porque sabemos que de pronto una de las líneas de investigación donde más se han trabajado estas relaciones tiene que ver, por ejemplo, con el siglo XIX y la construcción de ciertos conceptos relacionados con esas formaciones de las repúblicas
y consolidación de las naciones como soberanía, pueblo, opinión pública, libertad de prensa, en fin, este tipo de conceptos que son claves en ese siglo XIX, ya no solo latinoamericano, sino hispanoamericano. Entonces nosotros queríamos como en la propuesta ir un poco más allá y plantearlo desde nuestras líneas de investigación para que el diálogo pudiera ser en ese sentido más fructífero, y fue ahí cuando hicimos una delimitación del dossier hacia el siglo XX, ¿cierto? Dijimos, bueno, nos parece que el siglo XX marca otros temas, la polarización, el sectarismo político, la violencia, la relación poder y opinión pública, todos estos temas vistos en la lógica justamente de la opinión pública y su relación con la prensa. Y por eso fue que la invitación la hicimos en estos términos, ¿cierto? Como prensa, historia política y opinión pública en el siglo XX. Y tuvimos, digo yo, que la buena acogida dentro de la comunidad académica, porque recibimos casi 2 decenas de contribuciones que debieron pasar por un riguroso proceso de evaluación de pares ciegos, que es el que de tiempo atrás realiza la revista Ciencia Nueva, y que justamente ha permitido, como decía Sebastián Martínez, que se posiciona hoy en día como una de las principales revistas del campo historiográfico en Colombia, ¿cierto? A partir de esas, y en Latinoamérica, a partir de estas contribuciones y del proceso de evaluación, fue que llegamos a las contribuciones definitivas, donde participaron varios investigadores e investigadoras. Estas contribuciones las voy a mencionar de manera puntual, corresponden en primer lugar al artículo Periodismo cultural y profesionalización del escritor, un análisis del capítulo La forja del escritor profesional 1900-1930 de Jorge B. Rivera, de la investigadora María Isabela da Silva Gómez. La contribución posteriormente de Carlos Giovanni Duarte Rangel, que nos acompaña esta tarde, con el título Literatura, libros y revistas de letras en tiempos de violencia, Colombia y México a mediados del siglo XX, un análisis comparado, que es justamente uno de esos ejes de análisis que el dossier comienza a trabajar, pero que a la vez nos deja como agenda de investigación para futuros proyectos. La tercera contribución pone el acento en la relación entre la prensa y el poder político, y es del investigador que también esta tarde nos acompaña, que es Jorge Meléndez Fernández, y su artículo Impulsos daguerranos en Chihuahua, México, vínculos entre la fotografía y la prensa antirreeleccionista durante la Revolución de 1911, que también me parece importante advertir en este punto que con el artículo de Jorge también vemos cómo la prensa, en esa relación con la opinión pública, entra en diálogo con otros, digámoslo, otras fuentes, como son la fotografía. Y lo que nos deja, insisto, como también una posibilidad para posteriores investigaciones. La cuarta contribución es la de Francisco Iván Méndez Lara, que también aborda un caso de estudio mexicano, tiene que ver el grupo Sonora, que es un grupo que queda fortalecido después de la Revolución Mexicana, o algunos dicen que es el grupo victorioso de la Revolución Mexicana, y el artículo se llama Entre pactos y censuras, el cuarto poder y el grupo Sonora, 1920-1924. El quinto artículo del dossier, que conforma el dossier, también es presentado por el investigador que nos acompaña esta tarde, Oliver Alvarado, y se titula Discurso parlamentario sobre la censura de prensa durante la Guerra del Chaco, 1932-1934. Una sexta contribución fue la que realizó la historiadora Liliana Libertad Tarango, que lamentablemente no nos pudo acompañar en esta tarde, y que se investiga o trabaja desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que se titula La Asociación Estudiantil del Instituto de Ciencias de Zacatecas y su lucha por la obtención de sus libertades. Como lo decía, esos serían como las 6 contribuciones que conforman el dossier en términos estrictos, pero bien lo mencionaba ahora el profesor Sebastián Martínez,
hay una contribución que se ubicó en la sección de anales, y que de alguna manera entonces pone en relación o en diálogo el número general con el número con las contribuciones del dossier, que es el trabajo del historiador César Ayala Diago, que quedó en la sección, insisto, de análisis y memorias, pero que tiene mucho que ver con una variedad de impresos, periódicos y revistas abordadas por el profesor Ayala como posibilidades investigativas, digámoslo, para trabajos posteriores alrededor de la prensa en Colombia, ¿cierto? Esos son de forma simplemente general las contribuciones que conforman el dossier. A mí me parece también importante, antes de conversar con los investigadores que nos acompañan esta tarde, mencionar de manera muy breve algo que todo el público lector de Ciencia Nueva podrá encontrar en la presentación del dossier, y es, bueno, ¿qué queda de esta propuesta de dossier? Que también en parte buscábamos eso, generar como un nuevo panorama que nos permitiera saber cómo vamos en este campo de estudios, pero por dónde también podemos seguir trabajando. Y en esa medida, junto con el profesor Correa y el profesor Sánchez Parra, establecimos, digamos, lo que llamamos como una construcción progresiva de nuevos problemas en el campo de estudio que convoca el dossier. Y ahí señalábamos como 5 ejes de análisis que los menciono, insisto, de manera muy breve y que nos pueden permitir continuar pensando estos temas. El primero tiene que ver con la pertinencia del análisis comparativo y conectado. Un poco la contribución de Carlos Duarte nos muestra las posibilidades y las riquezas de mirar, por ejemplo, 2 casos como Colombia y México, pero podrían ser otros, ¿cierto? O en términos conectados, países que pertenezcan al área andina o al área centroamericana o al área del sur del continente, alrededor de una relación puntual o de una mirada particular dentro de esta forma de problematizar la prensa. Un segundo eje de análisis tendría que ver con mirar los actores. Creo que esto no solo es una posibilidad, sino que sigue siendo como un elemento pendiente de los estudios históricos de la prensa y de los estudios históricos que conectan la prensa con la historia política y la opinión pública, y es quiénes conforman los impresos, quiénes le dan vida a estos diarios, revistas y periódicos. Esto incluso nos recordaba un poco el planteamiento de François Javier Guerra en el sentido de que estamos en la era del actor o de los actores sociales. Y es, bueno, justamente quiénes son esas personas que en distintos momentos históricos le han dado sentido a los periódicos y han hecho, desde su participación en ellos, que tengan una u otra orientación en particular. Esto resultaría fundamental para ayudarnos a entender los impresos más allá de ser fuentes primarias, que lo son, y ahí es muy importante que lo sigan siendo, pero para que pensemos en ellos como actores políticos, como en algún momento lo anticipó el profesor Héctor Borrat, por allá en el 89, alrededor de que los periódicos intentan participar de la esfera pública más allá de términos o de un papel informativo, sino de un papel que busca arrogarse una agencia frente al sistema y al conflicto político. Un tercer eje de análisis tiene que ver con pensar esto como campos en interacción. Quizás hay en una mirada un poco desde la teoría de Bourdieu de los campos, y es cómo podrían interactuar la política y el periodismo. Esto, por supuesto, no solamente lo decimos nosotros, retomamos algo de lo ya mencionado tiempo atrás por Eduardo Posada Carbó y Jorge Orlando Melo, en el sentido de profundizar en esa relación prensa y periodismo. Y bueno, y de los actores que la conforman, ¿cierto? Retomando el eje de análisis 2. Un cuarto eje de análisis tendría que ver con esa interacción de la prensa y otros medios, que como lo muestra Jorge, quien nos acompaña esta tarde, y con su artículo es posible pensar esa relación de la prensa con la fotografía y otros formatos, que es muy dinámica, ¿cierto? Que nos puede ayudar en términos de investigación para problematizar periodos como, digámoslo, la Revolución Mexicana o el Frente Nacional
o esas etapas de terrorismo de Estado en el sur del continente, en fin, ¿cierto? Y que donde la imagen, por ejemplo, toma mucha relevancia para poder hacer una suficiente caracterización sobre el proceso histórico. Y el quinto eje de análisis, que con esto no acotamos las posibilidades de investigación, por supuesto, simplemente intentábamos plantear unas posibilidades, tiene que ver con mirar los impresos como objetos de estudio, profundizar en esta mirada que ya en algunas publicaciones lo hemos podido sugerir y que tiene que ver con, bueno, pensemos los impresos en una perspectiva o en un enfoque tripartita, ¿cierto? Como fuentes de investigación, como empresas periodísticas y como actores políticos, porque esto nos permite vincular la necesidad de informar, la necesidad de participar del conflicto político, de la dinámica política y social, y la posibilidad que estos actores políticos nos dan para pensar el pasado cuando como fuente primaria los usamos en las investigaciones históricas que estamos realizando. Eso, digámoslo de manera, insisto, muy breve, alrededor de cuál era el interés inicial con el dossier, lo contentos que nos sentimos en su momento con la acogida que tuvo entre colegas investigadores y lo que dejó. Ese sería como un poco lo que quisiera advertir antes de pasar si seguiríamos con esta etapa, si Steven está de acuerdo con el diálogo con algunos de los autores que nos acompañan esta tarde, que son Carlos Duarte, Oliver Alvarado y Jorge Meléndez. Bueno, veo que ya al estar en pantalla, asumo que sí seguimos entonces con esta parte, que es lo que buscamos también, ya lo decía Sebastián Martínez, que la comunidad de lectores de la revista y también de articulistas futuros puedan conocer a quienes han contribuido con este dossier. Buenas tardes a Oliver, a Carlos y a Jorge. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les propongo que cada uno nos mencione brevemente cuáles las características de su contribución y cómo visualiza que esta contribución se enmarcaba en los propósitos del dossier. Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo de Oliver y esa relación que se puede encontrar alrededor de la prensa y la censura en contextos de violencia, ¿cierto? Y en momentos de guerra y en los cuales la prensa puede ser condicionada o no, ¿cierto? Según los intereses de ciertos órganos, por ejemplo, como el Poder Legislativo. Siempre pensaríamos que es el Poder Ejecutivo quien lo hace, pero a veces también puede ser el Poder Legislativo. Entonces, no sé si Oliver nos podría comentar entonces un poco sobre su trabajo. Buenas tardes, Oliver. Buenas tardes, Anderson. Saludar también a Sebastián, a Carlos, a Jorge y al público que nos acompaña. Un poco antes de iniciar con la pregunta, quisiera abordar un poco de contexto histórico, ¿no? Tal vez para las personas que no son de Bolivia, es necesario recalcar algunos elementos importantes para entender la guerra del Chaco, ¿no? En el contexto político boliviano, ¿no? En primera instancia, la guerra del Chaco y sobre todo como el contexto que atraviesa el debate de los diputados parlamentarios en torno a la censura de prensa, ¿no? La guerra del Chaco fue un enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay, que empieza en 1932 y culmina en 1935. Un rasgo característico del enfrentamiento bélico es el ingreso de Bolivia a este enfrentamiento en medio de una crisis generalizada, ¿no? Una crisis manifestada en los ámbitos políticos. Sobre todo hay una crisis de legitimidad hacia la clase política boliviana, ¿no? Eso se va a manifestar sobre todo en levantamientos indígenas,
en movilizaciones de los artesanos, de la clase minera, de la clase obrera, ¿no? También va a haber una crisis económica, es resultado de la caída del precio del estaño. Bolivia en ese periodo tenía como única fuente de ingreso de divisas la exportación de estaño, y hay una crisis política, que esto, digamos, es lo central para entender el debate parlamentario. Hay una crisis política interna extremadamente marcada entre liberales y conservadores, ¿no? Y esto se va a manifestar durante el transcurso de todo el conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, ¿no? Otro elemento central también antes de ingresar, es la comprensión de la guerra, ¿no? Yo creo que la guerra es un elemento central para entender la historia de Bolivia, sobre todo porque los enfrentamientos bélicos han marcado el accionar y el discurso de las élites y también de los sectores populares, ¿no? Sobre todo dos enfrentamientos bélicos. La Guerra del Pacífico, que determina el enclaustramiento marítimo de Bolivia, y la Guerra del Chaco, que va a ser la fuente para el surgimiento del nacionalismo revolucionario de una generación que va a impulsar posteriormente la construcción del Estado del 52 y la insurrección popular de 1952, ¿no? Entonces, yo creo que la guerra ha sido un factor muy importante, ha atravesado el debate parlamentario, ha definido los códigos, la gramática y el lenguaje empleado y utilizado por los diputados, tanto conservadores, liberales y republicanos, ¿no? Y es un evento muy importante en la historia de Bolivia, como ya he manifestado, por la vinculación con la Revolución Nacional, con el proceso de construcción de nuevos partidos políticos, de nuevos sindicatos campesinos, de nuevas ideologías políticas, etc. Entonces, entrando en lo que tú mencionabas al principio, yo creo que hay algunas consideraciones analíticas que se considera en el artículo, ¿no? En primera instancia está el tema de los diferentes discursos que aparecen en el debate parlamentario, ¿no? Aparecen dos discursos contrapuestos y marcados. El primero está caracterizado por un discurso impulsado por los conservadores, por el partido de gobierno, que va a impulsar la necesidad de una censura parlamentaria a los periódicos nacionales y locales, ¿no? Entonces, este va a estar justificado por un conjunto de categorías que van a ser la base para este discurso de censura a la prensa, ¿no? Una de las categorías más importantes es el de defensa nacional. Es un discurso que viene del gobierno, es un discurso que lo elabora el presidente Daniel Salamanca, ¿no? Y que se reproduce en el ámbito legislativo, ¿no? El segundo es el tema del libertinaje y el tercero es el tema de la traición a la patria, ¿no? Son conceptos elaborados en el contexto de guerra, ¿no? Son contextos que forman parte del conflicto bélico con el Paraguay, ¿no? Entonces, y que van a ser el sostén y el justificativo de la intervención y la clausura de los medios periodísticos. Por otro, está el discurso de los liberales y de los republicanos, que va a apelar sobre todo a la libertad de la prensa, va a apelar a la libertad de pensamiento, ¿no? Estipulado por la Constitución política, ¿no? Entonces, estos dos discursos se van a encontrar y van a armar lo que es el debate parlamentario en torno a la censura de prensa, ¿no? Yo creo que aquí hay algunas consideraciones que es necesario mencionar, ¿no? En el texto se manifiesta de alguna manera la falta, el debate parlamentario, por ejemplo, visibiliza la falta de
un campo periodístico profesionalizado, ¿no? O un campo periodístico autonomizado, ¿no? En el debate parlamentario se manifiesta la falta de un campo periodístico que esté separado de la política, ¿no? Entonces, este todavía está en construcción, hay todavía un tránsito, ¿no? Entonces, para el caso de Bolivia, sobre todo en la década en la década de 1930, el campo periodístico autonomizado, un campo periodístico autonomizado es todavía inexistente, ¿no? Entonces, existe una articulación entre prensa y política, ¿no? Yo creo que ese es un elemento central que se visibiliza en el debate parlamentario. También he podido encontrar que hay una relación entre prensa y literatura, ¿no? Entonces, hay relación entre prensa política y también hay una relación entre prensa y literatura. Dentro del periodo de estudio se evidencia la influencia del poder político en los principales periódicos nacionales y locales, ¿no? Esta influencia va a estar definida por algunos elementos. Por ejemplo, varios de los diputados nacionales van a ser los mismos dueños o van a formar parte del comité editorial de los periódicos de circulación nacional durante el contexto de Guesa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del periódico La Patria, el comité editorial de todo el periódico La Patria va a estar conformado por el gabinete de ministros del presidente Daniel Salamanca, ¿no? Entonces, va a ser un periódico que va a enarbolar el discurso de gobierno, el discurso del gabinete de gobierno de Daniel Salamanca, ¿no? Por otro lado, también se puede manifestar que la prensa constituye en este periodo una herramienta central en la disputa política partidaria, ¿no? Entonces, la prensa va a reproducir va a ser un escenario en el cual la disputa entre liberales y republicanos y conservadores se va a manifestar, ¿no? Va a ser un escenario donde se va a trasladar esta disputa política, ¿no? Entonces yo creo que esto forma parte, como ya decía, de la falta de autonomía, la falta de profesionalización del campo periodístico. También la prensa se va a convertir en un artefacto encargado de la irradiación de ideas y conceptos que terminen dando legitimidad a la conducción de la guerra, ¿no? Entonces, y también a los proyectos políticos de la clase política boliviana, ¿no? Entonces, eso. Después, algunas consideraciones que también, antes de que se me acabe el tiempo, he podido, puedo rescatar es el papel de la guerra y el papel de la censura, ¿no? Yo considero que estos dos elementos establecen el marco de posibilidad o denunciación de los periódicos y de los medios de comunicación. En el caso de Bolivia, durante la Guerra del Chaco, la censura y la prensa establecen los filtros y las pautas para la publicación de artículos, de notas editoriales y de noticias en general. Es necesario también mencionar otro elemento que, digamos, se articula con el tema de la censura dentro del contexto de la guerra, que hace referencia a las estrategias de algunos periódicos de la época en la evasión de la censura, ¿no? Entonces, aquello mediante la utilización de algunos recursos tales como el guiño al lector, el tema del cuento, la utilización del cuento, las semblanzas, el sarcasmo y la sátira política, ¿no? Eso sería, estimado Anderson, por ahora. Oliver, muchas gracias. Me gustaría preguntarle si en ese último eje que nos mencionaba del papel de la
guerra y las censuras, y también en esa relación con el poder político, en este caso particular que usted estudia, se llegó a la figura o a la herramienta de la autocensura, porque uno ve, por ejemplo, en el contexto mexicano de los años 50, 60, un poco también en el colombiano, ¿cierto? Del periodo del Frente Nacional, una práctica de autocensura muy fuerte alrededor de los temas eh, válidos para discutir y como de llegar a un consenso sobre el abordaje de las temáticas y de los problemas, sobre todo cuando tenían que ver con guerra, con violencia, con conflicto. Yo creo que en el caso de Bolivia, el tema de la censura ha estado articulado con una estrategia de Daniel Salamanca en torno a generar una política de desdención de la clase política frente a la opinión pública y frente a la sociedad boliviana. El inicio de la guerra responde en primera instancia al intento de Daniel Salamanca de darle un nuevo aire al régimen, ¿no? Entonces, generar un lenguaje común, ¿no? Podríamos decir, dentro del Estado y también dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, la censura se establece en el caso de Bolivia, en el contexto de la guerra, para dar legitimidad a la conducción de la guerra, a las políticas que se estipulan dentro del contexto de guerra, pero también generar por lo menos o intentar iniciar un proceso de unidad nacional, ¿no? Entonces, en los términos que establecía Daniel Salamanca, evidentemente. Yo creo que la censura ha respondido también con un intento de disciplinar a la sociedad, ¿no? En el contexto de guerra. Yo creo que ha apuntado, el objetivo de la censura, desde mi punto de vista, ha sido disciplinar mediante un instrumento tan importante que ha sido la prensa a la sociedad boliviana en el contexto de guerra. Establecer conceptos que logren articular a la sociedad boliviana en el marco de un conflicto bélico internacional, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido con eso, estimado Anderson, porque el tema de la autocensura es una figura que creo que no ingresa en el debate de la Asamblea Legislativa, en el debate de los diputados políticos bolivianos. Ok, Oliver, muchas gracias por lo que nos comenta. Bueno, me gustaría saludar a Carlos Duarte, agradecerle también por su presencia en este espacio, por haber decidido enviar su contribución al dossier y preguntarle un poco, al menos como excusa para escucharlo hablar de su artículo, por esa relación entre estos estudios de prensa, de impresos y en el caso suyo también de revistas, pues porque no solo fueron diarios, sino revistas, en una mirada comparada. Y en esa mirada comparada también alrededor de la producción de imágenes y representaciones coincidencialmente sobre periodos de violencia política, ¿cierto? Buenas tardes, Carlos. Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, sí, en primer lugar agradecer por este encuentro para hablar sobre nuestras participaciones. También agradecerle, pues, obviamente a la revista y al comité editorial, pues, por haber aceptado mi colaboración. Bien, bueno, como usted lo plantea, sí, efectivamente, pues mi propuesta, aunque se titula Literatura, libros y revistas de letras en tiempos de violencia, pues esencialmente el enfoque o la proyección que le quise dar fue sobre todo analizar el contexto del mundo editorial
que encierra no solo las revistas de literatura o de letras, sino de una u otra forma también el rol que tuvieron que ver aquellos autores, aquellos escritores que publicaban en esas revistas de letras, pero que a su vez también hacían parte del campo intelectual, cultural de ambos contextos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de escritores que se movían como en todo ese circuito editorial, ¿sí? Particularmente lo que yo presento en mi artículo es un recorrido y una lectura de, no todas, pero sí algunos títulos sobresalientes, tanto en México como en Colombia, desde, vamos a decirlo, mediados de la década del 40 hasta mediados de la década del 60, sobre todo. Y particularmente cómo fue cambiando esa vida editorial, qué se publicaba, cómo se publicaba, dónde se publicaba, por qué se publicaba en los diferentes contextos sociopolíticos, porque efectivamente, como el título lo indica, esa vida cultural, editorial, literaria está enmarcada por ese complejo y conflictivo proceso político que vivieron ambos países, tanto Colombia como en México, que pues todos sabemos, pues está enmarcado. En el caso de Colombia, pues los orígenes de esa primera violencia bipartidista, pasando por el régimen de Rojas Pinilla al Frente Nacional. Y pues en el caso de México, el periodo postrevolucionario, la consolidación del sistema de partido único del PRI, todo lo que eso conlleva para el sistema político y social mexicano, y particularmente los sexenios de la década del 50 hasta mediados del 60. Usted me hacía una pregunta, doctor Anderson, al inicio sobre el problema de comparar, ¿no? Y efectivamente, como yo lo digo, es un problema comparar, es un riesgo, pero también es una posibilidad, y también es, como usted lo afirmaba ahora, un campo muy interesante para poder analizar, trascender esos análisis de los problemas nacionales y pensarse más bien digamos, en lo que yo he llamado como historias paralelas, que tienen como puntos de encuentros y desencuentros en un contexto global. Esa es tal vez como la mirada que yo, con la cual me acerco a estos dos contextos, tanto mexicanos como colombianos, que está claro que cada uno tiene su historia, tiene sus tradiciones políticas, sus tradiciones literarias, los matices de sus conflictos son muy particulares, pero estamos hablando de dos momentos históricos muy puntuales que vivieron ambas naciones en un marco global, general, que es con lo cual yo inicio mi artículo, que es el marco de la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando que, como usted decía, creo que ahora al inicio es muy diferente analizar estos temas en el 19, porque tenía sus particularidades históricas, ¿no? Y yo creo que el 20 tiene como esa riqueza o esas vetas con las cuales poder trabajar, sobre todo en términos de análisis comparados, porque entendemos que muchos de los procesos violentos o muchos de los procesos económicos, procesos culturales, procesos religiosos, políticos, están enmarcados ya en un contexto y una mirada global. Tanto México como Colombia obviamente estaban con esa mirada de la guerra contra el comunismo, estamos hablando de la persecución contra todo lo que oliera a socialismo, a cambio, a reforma.
no solo en México y en Colombia, estamos hablando de casi todo el continente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, a raíz de mi experiencia de vida y de estudios aquí en México, quise aventurarme a hacer este ejercicio comparado. Y como le dije ahora al inicio y a la pregunta que usted me hacía de reflexión, efectivamente existen muchos manuales para comparar. Tenemos autores clásicos, todo lo que nos dejó la primera generación de la escuela de los anales francesas con Marc Bloch, con su ya texto clásico que ha servido como de referente. Pero pienso yo, y esto lo digo a raíz de mi experiencia personal, quienes se aventuren por esto construyen su propia caja de herramientas o necesitamos construir nuestros propios marcos de comparación, ¿sí? Porque digamos que las necesidades, digamos, de investigación ya lo exigen, ¿no? Y pues obviamente para no caer en esos lugares comunes que a veces se cae quienes comparan, que es simplemente limitarse a identificar las diferencias, las semejanzas sin ninguna mayor trascendencia crítica, académica o aporte. Entonces, en particular yo lo que hice fue revisar algunos de los títulos que en el caso de México, bueno, podemos nombrar algunas revistas como La Cultura en México, México en la Literatura, la revista Siempre. En el caso de Colombia, pues menciono algunas de esas primeras generaciones de revistas, como la revista Crítica, la revista Sábado, la revista Mito, ¿sí? Que si bien es cierto, surgieron y crecieron al calor del conflicto, tanto para México como para Colombia tuvieron como cierto desarrollo y evolución y ciertas particularidades que yo trato de analizar en este artículo y que tienen que ver mucho también con ese contexto sociopolítico en el cual esa vida editorial se estaba desarrollando, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en el caso de México, nosotros sabemos que, a diferencia de Colombia, todo lo que tiene que ver con el fomento del mundo editorial, del mundo literario, estuvo muy de la par con los diferentes sexenios gubernamentales. Es decir, existía una intención directa del Estado, a través de sus diferentes gobernantes, de promover la industria editorial. Todos sabemos que México ha sido y es un referente a nivel mundial en el mundo editorial. Muchos escritores colombianos que no podían o que no pudieron publicar en las revistas colombianas de aquella época de la violencia o que no podían publicar sus libros, salieron a México, aquí fueron publicados. El otro foco de atracción fue Argentina, por lo menos en aquellos años, y era porque precisamente, como todos sabemos, a diferencia de México, el caso de Colombia, el mundo editorial, el mundo cultural, desde aquella época y hasta la fecha, pues no ha sido como un interés por parte pues del Estado colombiano y mucho menos de sus diferentes periodos gubernamentales. Bajo esa idea y bajo esa hipótesis de quienes han estudiado el problema de la violencia en Colombia, es que todas las energías, todos los presupuestos, todos los intereses han estado siempre marcados al problema del conflicto armado, ¿no? Del conflicto armado en sus diferentes etapas. Entonces, eso permite entender como las particularidades de los roles que asumieron las revistas, los autores que escribían en cada contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso mexicano, sí vemos como usted también lo mencionaba ahora, casos de censura directa en determinados regímenes y también de la autocensura, ¿no? De lo que se podía decir y de lo que no se podía decir en determinados contextos. En el caso mexicano, sobre todo a partir de los sucesos de
de octubre del 68, de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, es un punto de quiebre, como todos sabemos, no solo en la vida cultural, sino en la vida política y social mexicana, que sigue teniendo sus repercusiones hoy en día. Pero aún así hubo un giro en cuanto a lo que se publicaba, los temas que se podían publicar, y existía, por decirlo de alguna forma, una crítica oficial al régimen, en el caso mexicano, ¿no? De los intelectuales que de una u otra forma adherían a los regímenes políticos, sobre todo del sexenio de Luis Echeverría. Y también, pues, obviamente existía la contraparte de una generación que sí se le hizo una fuerte crítica al régimen. Pero esas nuevas generaciones, en el caso colombiano y mexicano, creo, yo lo menciono en mi artículo, tiene que ver también mucho con el clima de la época y ese cambio generacional que se vio con los 60s, con la influencia de la cultura hippie, la cultura beatnik, todo lo que, digamos, toda esa influencia contracultural que a la par generó una generación que tanto en Colombia como en México se dieron como movimientos muy particulares. En el caso de México se conoció el corno emplumado, y en el caso colombiano estaríamos hablando del movimiento nadaísta, ¿no? Que sí tienen como una apuesta o una crítica al Estado, al gobierno, de una forma mucho más directa, tal vez podríamos decir una forma muy, digamos, performática, pero de una u otra forma sí se hizo una resistencia mucho más directa frente a la censura, que no ocurrió con esas generaciones anteriores, ¿no? Entonces, digamos que en el artículo la forma o la intención por la cual yo consideré publicar en este dossier fue particularmente con esa idea de poder analizar, bueno, cuál fue sobre todo el rol, el papel de esas revistas, de quienes estaban detrás de esas revistas, cómo cambiaron, cuáles fueron sus temas, cuáles fueron sus intereses y cómo se fue permeando toda esa divulgación literaria dentro de ese mismo marco de la violencia que se vivió, pues, en ambos países. Al final de este artículo, pues yo hago una mención a que, pues, como parte de mi tema de investigación, el problema de las revistas de letras es un aspecto de un marco general que yo investigo, que tiene que ver sobre todo con la literatura de la violencia, ¿sí? No solo quienes escribían en esas revistas de letras, no solo quienes divulgaban a través de esos medios impresos, también hubo una generación de escritores que utilizaron los géneros narrativos para dar una imagen o una visión o una crítica o una representación de lo que vivieron ambas sociedades en esos contextos, que es lo que yo he venido trabajando y que tiene que ver con la literatura testimonial latinoamericana, ¿no? Y dentro de esa línea, el concepto de literatura de la violencia en Colombia y México. Porque, pues, como no solo en las revistas, no solo en la prensa, no solo en los periódicos, no solo en las publicaciones semanales, en el mundo literario, es decir, en los géneros narrativos, también se vivió un impacto directo de ese conflictivo proceso político que vivieron ambos países.
Y pues ese es como el tema en el cual yo estoy situado en este momento en mis estudios de doctorado. Entonces, a muy grandes rasgos, esta es como la intención y tal vez quise yo como el aporte que quise dar a la revista en el marco de este dossier en el cual participé. Carlos, muchas gracias de nuevo por haber participado y por la presentación de estos elementos generales que nos regala en esta tarde. Me llama mucho la atención este planteamiento de construir nuestros propios marcos de comparación, ¿cierto? Y justamente la crítica implícita a la metodología que define la comparación a partir de unos esquemas y debe ser así para que tenga validez, ¿cierto? Lo digo porque en mi tesis doctoral también intenté, ¿cierto?, hacer un estudio comparado y esa era parte del dilema, ¿cierto? Cómo hacer la comparación y cuando los procesos no ocurren exactamente al mismo tiempo, cómo manejarlo y cómo justificarlo, ¿cierto? Y ahí es donde se va parte del esfuerzo. Y lo otro es preguntarle si en ese mundo de los impresos, en esos campos editoriales y ya propiamente en las elecciones de los impresos que hizo o de las unidades de análisis, si se quiere, en los dos casos se encontraban diferencias dentro, digámoslo, dentro de los propios impresos colombianos o dentro de los propios impresos de México. Sí, es decir, me está preguntando por el objeto como tal. Sí. Sí. Bueno, precisamente yo quería mencionarles eso al respecto, y es que usted ahorita cuando hablaba de las perspectivas a futuro, a mí también me parece muy interesante porque mis fuentes yo también las trabajo como objetos culturales, es decir, yo me he dado a la tarea de coleccionar, si se puede decir, las primeras ediciones de los libros que yo utilizo también como fuentes históricas, que son un corpus de novelas que se publicaron para el periodo que yo estoy trabajando, es desde la década de mediados de los 60 hasta mediados de los 90. Pero yo vengo trabajando este tema desde mi época de estudiante en la Universidad Industrial de Santander. Entonces, para mí el libro como objeto también es un importante elemento cultural, porque nos habla de una época, nos habla de un mundo editorial, inclusive las portadas de las novelas. Yo estudié las novelas del Bogotazo, las novelas que tratan sobre ese fenómeno sociopolítico, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder político colombiano muy importante para que nos estén escuchando, viendo, y pues que marca un punto de quiebre en la historia de Colombia, como en el caso de México lo pudo haber marcado también la masacre de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, sí, efectivamente yo observo y analizo estas revistas, estos libros, también como un producto cultural, como un objeto que nos habla de una época, de un mundo editorial, inclusive también aspectos de diseño que son muy particulares, aspectos de la forma del libro, del material con que trabajan, inclusive yendo más allá del lugar donde se distribuían, del lugar donde surgían, ¿sí? Por ejemplo, el aspecto del mundo editorial también, pienso yo, es un tema que tiene mucho interés o está teniendo mucho interés también. Y nosotros sabemos que generalmente estos libros los publicaba determinada editorial. Por ejemplo, en el caso de México, nosotros conocemos la trayectoria de la editorial Era, que tiene una tradición muy importante sobre temas y temáticas específicas en la historia de México o en la literatura de México. Hay otra editorial de aquella época que se llama Joaquín Mortiz. Hay muchas editoriales también en Colombia que pues obviamente eran editoriales que fundaban o formaban, digamos, personas interesados en los libros, personas de letras,
que les gustaba el mundo de los libros y se aventuraban a formar una editorial y a publicarla a gente pues que no tenía con qué. Entonces, por eso muchas de las editoriales a veces llevan el nombre de su creador o de su propietario, ¿no? Y generalmente era en esas editoriales donde se publicaban esos libros o esas novelas que no iban a ser publicados en esas grandes editoriales multinacionales donde sí publicaron la generación del boom latinoamericano que conocimos nosotros, ¿no? Entonces, para responderle a esa pregunta, sí, efectivamente yo estoy detenido también en ese aspecto. Carlos, muchas gracias. Le daríamos también la palabra, nuevamente con el agradecimiento por estar en este espacio, a Jorge Meléndez Fernández. En el artículo de Jorge, para invitar a los lectores de Ciencia Nueva, podemos encontrar justamente también la relación entre prensa, periódicos, en un contexto muy particular, en 1911, en medio de un México muy conflictivo, ¿cierto? Alrededor de el problema de la reelección o la posibilidad del antirreeleccionismo, en fin, ¿cierto? Todo un debate. Y bueno, cómo los periódicos permiten en esa relación con la fotografía la circulación de este otro formato y si eso generó o no tensiones, ¿cierto? Alrededor de esta relación. Entonces, de nuevo, Jorge, muchas gracias y tienen la palabra. Muchas gracias, Anderson. Buenas tardes. Un saludo a Carlos y a Oliver también, y a nuestros anfitriones, y ahora sí que a todo el equipo de la revista, a todos quienes incidieron en la edición de este número. Y pues un saludo también a quienes nos acompañan por vía virtual. Sí, pues eran muchísimos detalles, ¿no?, a los que a poner atención. Luego hay que afinar como la mira en lo que uno está buscando. Pues respondiendo también un poco, ¿no?, las preguntas o los cuestionamientos que estabas planteando desde un inicio acerca de las características, ya mencionaste algunas, ¿no? La fotografía como una fuente principal para desarrollar esta investigación, este artículo en particular, el análisis de la imagen, no nada más desde el punto de vista estético, podría decir que quizá es el que menos aprecio, pero sí es útil, pero más desde el punto de vista histórico, de lo político y también de lo social. Y pues justamente con lo que me encuentro es con estos vínculos y estas tensiones que empiezan a existir entre los autores de estos registros, de estas huellas, entre los periodistas y los fotógrafos, y realmente se convierten en protagonistas de esta historia. Entenderíamos, ¿no?, o es muy común encontrar muchos estudios donde los protagonistas siempre habían sido pues los políticos, los personajes estos grandes que desde nuestra educación básica nos aprendemos sus nombres y conocemos sus efigies. Y pues aquí justamente son esos orígenes, ¿no?, de cómo es que la gente comenzaba a conocer a estos personajes. La fotografía apenas comenzaba a difundirse y no en todas partes se podía tener acceso a ello. Algunas personas podían o sabían leer, y en algunos lugares se hacían lecturas públicas justamente y acudía a la gente para enterarse de lo que estaba sucediendo. Mencionabas pues que sí, este es un momento muy particular, es la Revolución Mexicana, pero no es un episodio o no es un periodo en el que se está desarrollando el conflicto bélico, sino es otro tipo de tensiones y conflictos en busca del poder igualmente, pero que igual sigue siendo fotografía de la revolución. Solemos pensar, ¿no?, como la fotografía de la revolución, estas grandes imágenes que luego son muchos montajes, muchas ocasiones montajes, como las batallas, algunos retratos muy particulares con ciertos aditamentos o ciertos objetos para identificarse como parte de este movimiento, pero en el artículo que escribí, de lo que se trae es de abordar un periodo en el que justamente el gobierno empieza a hacer ya la revolución. Los victoriosos, los que derrocaron a la dictadura de 30 años, comienzan
a hacerse cargo del gobierno. Y sigue habiendo conflictos. Entonces es como ese transcurso de alrededor de 6 meses en los que hay un gran júbilo porque pues sí, se derroca al dictador, pero luego empiezan a surgir todas estas inconvenientes entre los ganadores y también toda la actividad social y lo ebulliente o pues toda la conciencia que esto acarrea entre las personas, desde gente más sencilla, los obreros que empiezan a hacer huelgas, hasta los que querían contender por una gubernatura, ¿no? Como el caso del estado de Chihuahua. Entonces, esa sería como la característica, tomar a la fotografía que retrata algunos de estos momentos en los que se enfrentan por una gubernatura, en los que se ofrece un banquete para unos presos en la penitenciaría del estado, en los que se recibe por fin al presidente Francisco I. Madero después de 6 meses en el mismo Chihuahua, pero en otra ciudad, en la frontera con Estados Unidos, pero desde entonces no había tenido oportunidad de visitar la ciudad y hasta medio año después puede regresar. Y en ese transcurso, pues la situación cambia completamente de este júbilo a un desánimo muy notorio, y justamente es a través de las fotografías y, claro, de la fuente periodística, de la prensa, y principalmente de 2 periódicos como lo fueron El Correo de Chihuahua y El Padre Padilla, en el que se van encontrando pues todas las pistas de cómo se va dando el deterioro de esta relación. Pero lo más importante pues es justo la relación o los vínculos que empieza a haber no solamente entre la fotografía y la prensa, porque los periódicos de aquella época aquí en la ciudad no tenían fotografías, pero sí hablaban de ellas, hablaban de algunos fotógrafos, las anunciaban de la venta de fotografías, de eventos en particular, de personajes en específico, como Madero, como Pascual Orozco. Entonces, al empezar a analizar esas relaciones, comienzan a salir unos vínculos más estrechos entre un grupo de periodistas que llegaron a trabajar juntos en distintos periodos, en los que mencioné y en otro más, que era el Grito del Pueblo, y algunos, o en un fotógrafo en particular, que era Ignacio Medrano Chávez, propietario de un estudio fotográfico. Esas serían como las características. La fotografía analizada a través de la fuente hemerográfica y algunos otros elementos que nos ayudan a poder contextualizar estas imágenes y ponerlas en relación y en juego con lo que se estaba publicando en la época. Y en cuanto al otro punto que nos hacías o que nos nos cuestionabas, pues, de cómo se enmarcaba esto dentro de lo que era el dossier, pues de alguna manera podría decir que el dossier de alguna manera lo creó. Cuando yo vi la convocatoria, empezó ahora sí que a movérselo, muchas cosas que ya estaban de alguna manera perfilándose al, digamos que el grupo principal de fotografías a través del cual se desarrolla el artículo. Yo tenía la intención de hacer algo como esto, justamente esto, pero a la hora ya de conformarlo, pues surge el protagonismo de los actores, como mencionabas, ¿no? De los periodistas, de los fotógrafos, como estos intermediarios, como de alguna manera promotores, sí, también gente que pues de alguna manera o algunos de ellos formaron parte del antirreeleccionismo o que eran afines, si no fueron parte de estos clubes que finalmente desembocaron en la revolución y en el derrocamiento del gobierno porfirista. Pues sí, definitivamente su actividad en la toma de retratos, en su asistencia y la edición de tarjetas postales o de algunas otras fotografías, terminan promoviendo a diferentes personajes en diferentes etapas y entran en juego con estas tensiones o con estas intenciones de algunos personajes en la vida política para decantarse hacia un u otro lado de la balanza, de cómo se van desarrollando los sucesos. Y lo otro que también es muy interesante es el día a día de los diarios.
Si bien no tenemos foto de todo, obviamente, o muchas han desaparecido desafortunadamente, pues otra de las cosas que mencionabas de cómo la agenda de alguna manera que trata de, o que tienen los periódicos, de alguna manera incide en cómo lo abordan, o es un elemento más que con el que tienen que trabajar pues los gobernantes. En este caso, un caso puntual sería el banquete de la penitenciaría, que fue, este banquete finalmente se da porque se solicita que por haber ganado la revolución se dé la amnistía política a todos los presos. Entonces, es un cuestionamiento que la prensa va siguiendo prácticamente día con día, con testimonios de los presos, con gente que manda sus cartas y se publican ahí mismo en los periódicos. Entonces, es como va increciendo hasta que llega a un punto, un desenlace, o va llevando su historia, y esa imagen de este grupo de políticos, de presos, de toda la gente que participa en el banquete que se le da a los reos, pues aparece en este registro que tenemos de la imagen, pero justamente para entenderla, pues hay que justo leer los periódicos, diferentes fuentes, encontrar quién es quién, porque a veces, salvo los personajes a veces más conocidos, es difícil en estos retratos grupales identificar quiénes son los relevantes, ¿no? Entonces, esos son algunos de los puntos que bueno, tanto las características como, digamos, por así decirlo, el origen del artículo, ¿no? Que mucho lo propició la convocatoria al dossier. Muchas gracias, Jorge. Qué bueno que el dossier haya motivado de alguna manera este trabajo, o haya servido como escenario propicio para un trabajo que ya usted venía construyendo, ¿cierto? Y que haya sido el momento adecuado. No sé si en términos de esta relación prensa-fotografía, y si lo pensamos metodológicamente, el manejo de la imagen cuando está o criticada o planteada o comentada en la prensa, o porque bien aparece, tiene algunas implicaciones en particular, en la forma como la trabajamos, o en la manera como se le denomina, es imagen de prensa, es fotografía, o esto termina siendo irrelevante, ¿cierto? No sé, sobre todo en ese periodo tan importante de transición entre el siglo XIX y el XX, ¿cierto? Pues donde la imagen, la fotografía está siendo muy importante en la vida de estas comunidades. Recuerdo el trabajo de Ana María Perea sobre la fotografía en la Revolución, ¿cierto? Y ella cuenta ahí un poco en su libro la fascinación que sienten las personas en la relación con la fotografía y todo lo que está significando en el contexto que ella trabaja también, un periodo muy, muy similar. Sí, prácticamente abordamos una temporalidad prácticamente la misma, pero pues en espacios un tanto separados, pero pues siempre existen todas estas similitudes, ¿no? Es este periodo en el que comentas, en que la fotografía comienza de alguna manera a popularizarse más, o a tener la gente un poco más acceso. Ya no eran nada más las clases altas las que iban a sacarse el retrato, y uno de los motivos pues es este tipo de películas que hacen más fácil que se pueda hacer portátil una cámara, y que se puedan realizar también a partir de esas películas, que no sean vidrios ya los que nos sirvan para hacer las impresiones fotográficas, sino a través de un rollo que se pueda justamente enrollar y revelar un poco más fácil. Entonces los fotógrafos empiezan a cargar, sí, con su cámara, digamos, hasta cierto punto portátil, la de estudio, la que muchos utilizaban en sus estudios, pero también empieza a haber estos otros equipos que los fotógrafos también cargaban, y que les daban la posibilidad de hacer tomas más rápidas, más ágiles, y hacer muchas más copias o más baratas. Y era justamente esa fascinación de la que hablaba, la fascinación que encontró Diana Perea. Y el formato de la tarjeta postal pues también es importantísimo. Varias de las fotografías que analizo no son tarjeta postal, pero sí en ese momento en particular
fue un proceso fotográfico en el que era muy barato adquirirlo, se generó un coleccionismo, se editaban series de fotografías, es decir, de la imagen de este evento que hablábamos ahorita, ¿no? Del banquete de la penitenciaría, fácilmente se podrían haber sacado una serie de 10, 20 o hasta más fotografías que nos relataran de alguna manera cinematográficamente a veces el suceso, porque a veces en ese momento, no olvidemos que el cinematógrafo también era una influencia muy importante, y había justamente algunos fotógrafos, como el caso de Nacho Medrano, que también luego se incorporarían al hecho de ellos mismos volverse cinematografistas, exhibir sus películas de algunos eventos relevantes. Pero sí, algunas de las maneras o de los medios, de los objetos a través de los cuales la gente conocía las fotografías, pues eran muy variados. En algunas ocasiones era en las pizarras, como les llamaban a estos pizarrones o estos espacios que los mismos periódicos tenían afuera de sus instalaciones. El padre Padilla por ahí lo menciona en algún artículo, el Correo también tenía sus pizarras, los mismos estudios fotográficos en sus aparadores o en sus muestreros tenían estas imágenes. Entonces, a lo mejor no toda la gente las adquirir, pero sí las podían ir a ver qué estaba sucediendo, si acaso ellos mismos no lo iban y lo atestiguaban. Y sí, los géneros, como ahorita decías, ¿no? A veces entender géneros si es fotoperiodismo, sigue siendo problemático el tema de los géneros, porque pues en ese entonces se les conocía simplemente como reporters, pero a los que sí trabajaban para un medio fotográfico o una revista ilustrada o algún periódico que sí editara o reprodujera fotografías, que como dijimos, pues aquí en Chihuahua no había, en la Ciudad de México había algunos, en El Paso, Texas había otros. Aquí nada más había una revista ilustrada, pero desafortunadamente desaparece al poco tiempo de que el gobierno revolucionario toma el poder. Entonces, la fotografía como medio a través del cual se entera la gente de todos estos sucesos y de cómo de alguna manera a veces sí refleja lo que está aconteciendo o notificándose o dándose como noticia en los periódicos, pero en otras ocasiones no es tanto de esta manera. A veces la fotografía es quizá neutra o no decirnos o no comunicar tanto si no tenemos esa referencia periodística. Sobre todo hay casi la última fotografía que analizamos ahí de la visita de Madero, donde ya está este descontento, pues es difícil entenderlo, ¿no? En una imagen, yo propongo que el contexto mismo o digamos el fondo de la imagen, que es la casa de su tío, que era pues un rico de la ciudad, en donde se estaba hospedando, pues de alguna manera nos marcaba un cambio, ¿no? A diferencia de las otras, donde es la masa, donde es la gente la que de alguna manera ocupa todo este espacio, donde es el espacio de la penitenciaría, donde es la plaza de toros, donde son espacios públicos, y a cambio en esta otra imagen, pues ya es un espacio prácticamente restringido, y aunque se sabe que recibió visitas el presidente, pues no era lo mismo, ¿verdad? Estar ahí que estar en una plaza pública o en un espacio donde quizás se le podría abordar o se le podría observar con mayor facilidad. Pero sí, siempre esas tensiones y esas relaciones o los vínculos entre estos dos medios son interesantísimos, y justo este tipo de estudios pues me parece que son los que a veces nos dan un poco de apoyo para poder entenderlo mejor. Muchas gracias, Jorge, de nuevo. Bueno, no sé si por parte del profesor Sebastián o del profesor y asistente editorial Steven Valencia haya algún tipo de comentario o pregunta que quisieran hacer antes de cerrar, o si el público hizo alguna pregunta para los autores que tenemos en la tarde de hoy. Sí, muchas gracias, Anderson, y muchas gracias a todos los participantes, a Jorge, a Carlos, a Oliver. Muy interesante el conversatorio, creo que refleja altamente la calidad del dossier y sobre todo, digamos,
invita, ¿no? Como a profundizar en la lectura de los artículos. Yo simplemente, pues, porque desde luego creo que se va haciendo un poco extensa la conversación y resultan como muchas aristas para poder profundizar, pero simplemente que quería como dejar planteado algo sobre lo que venía pensando al escucharlos, y es que digamos que en parte la postura y la formulación en la que quedó planteado el dossier y en buena parte también todos estos artículos guardan de fondo una reflexión metodológica sobre el quehacer de la historia, ¿no? A mí no me deja digamos, de inquietar el tema. Perdón, se me había bloqueado el audio, perdón. Decía que no me deja de plantear como una reflexión el uso de las fuentes seriadas como la prensa o pues el trabajo hemerográfico, ¿cierto? No sé, ustedes como autores y especialistas más en el campo, lo que supone las representaciones que hay consignadas en ellas. Si bien sabemos que cada fuente pues tiene una carga de subjetividad propia, muchas veces la prensa ya de por sí trae ese reto de tratar de develar muchas de las intenciones con las que fueron planteados los hechos, los datos, ¿no? Pero desde luego ustedes han hecho pues como una lectura pues de ese tipo de representaciones, de las posturas y de cómo ellas sirven también para la elaboración de la historia, o bueno, para el quehacer historiográfico, como lo decía. Entonces, simplemente quería como dejar planteado ese punto, sobre todo porque en línea con el enfoque de la revista y como lo decía yo al inicio, me parece que muchas veces los contextos locales o, por ejemplo, el uso de los trabajos de la microhistoria acuden a fuentes como la prensa, que van a ser tal vez en muchos contextos la única representación existente o la única fuente posible de algunos momentos históricos, ¿no? Entonces, le damos una carga de verosimilitud muy amplia, pero desde luego hay que seguir ahondando y yo creo que este dossier deja eso planteado en cómo hacer esa lectura de los documentos de esta naturaleza, de este tipo de documentación. Y bueno, ya haciendo el énfasis, como lo han señalado ustedes y como lo planteaba en la presentación Anderson, hacia la historia política, ¿no? Que es donde muchas veces se ve con mayor claridad esta particularidad. Simplemente quería como añadir ese comentario, Anderson, no sé si quieras decir algo, los invitados, al respecto, pero me parece muy interesante, creo que aquí nos va a quedar en esta jornada de hoy un diálogo muy interesante para seguirlo escuchando con detalle y queremos que esto también se convierta en un documento, en un apéndice, en un anexo a los artículos, esta conversación, este diálogo que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. No sé si de pronto Carlos o Jorge quieren hacer algún comentario breve. Jorge, adelante. Sí, pues sí, es importantísimo lo que comenta Sebastián. En el caso particular, ¿no? De la fotografía, la fuente de la prensa o hemerográfica, por eso es tan relevante saber quién es el autor de la imagen, ¿no? De las fotografías. No siempre lo vamos a saber, pero sí luego nos topamos con esta otra versión, ¿no? De que es lo único que hay. Ahorita justo estoy en algo así, o sea, al parecer en ese periodo no había, era una comunicación. No tenemos la fuente directa más que una imagen que parece ser que hasta ahorita es la única huella o el único registro. Debe de haber más, pero sí es un desafío realmente el poder discernir y ver estas posibles afiliaciones o cuál es la mentalidad, cuál es el abordaje que tiene el fotógrafo. Muchas veces la misma imagen no lo da, pero pues ese es entablar este diálogo, ¿no? Con las fuentes para poder desentrañarlo. Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a ustedes por darnos esta oportunidad otra vez. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. No sé si Carlos quiere acotar algo. No, yo solo quería agradecerles por por la oportunidad de la publicación, por el dossier. Me parece, pues lo estuve revisando, me parece que pues está muy interesante los diferentes planteamientos desde diferentes miradas, ¿no? Que es como lo más interesante de, de un dossier, ¿no? Plantear un tema y ver cómo se puede trabajar el mismo tema desde diferentes enfoques, lecturas, latitudes inclusive, ¿no? Diferentes regiones, países. Entonces, pues nada, reiterar mi agradecimiento y pues ahí a la orden para cualquier actividad o evento en el cual ustedes consideran puedo participar. Carlos, muchas gracias de verdad nuevamente por haber participado en el dossier y en la tarde de hoy acompañarnos. En el caso mío, frente a lo que plantea el profesor Sebastián, creo que en efecto es parte de la tarea que seguimos teniendo los investigadores que por gusto o por, como lo decía ahora también el profesor Sebastián y Jorge, por obligación tenemos que acudir a la prensa a veces como única fuente para ciertos procesos. Pero creo que el profesor Sebastián mencionaba algo que es clave y es la idea de la representación histórica, ¿cierto? O historiográfica. Finalmente yo considero que desde allí debemos trabajar la prensa, ¿cierto? No como una fuente que nos revela una verdad historiográfica, sino una posible representación historiográfica que está mediada por una serie de intereses de contexto, de actores, ¿cierto? De quienes produjeron esa fuente y por los intereses que tenían en el momento particular en que le dan vida a ese periódico, a esa editorial, a esa columna, a esa caricatura, a esa revista, etcétera, etcétera. Y es lo que siempre tenemos que tratar de atender, al menos para señalarlo y para mostrarlo en las investigaciones que realizamos. Yo terminaría con eso. No quiero pues también reiterar mi agradecimiento a los compañeros que nos acompañaron en el día de hoy, a Carlos, a Jorge, a Oliver, agradecerle al profesor Sebastián Martínez y al profesor Steven Valencia, que hacen parte del equipo editorial de la revista, porque desde el principio recibieron muy bien la propuesta de dossier y nos colaboraron en todo el tiempo y el proceso. Y también agradecerle a quienes me acompañaron en el proceso de editores invitados del dossier, que fueron el profesor John Jaime Correa Ramírez y el profesor Sergio Arturo Sánchez Parra, que lamentablemente no pudieron acompañarnos hoy por motivos de agenda, pero que nos permiten ir entre todos formando un equipo para seguir pensando estos temas y reflexionando sobre estos temas, y qué bacano que además sea desde diferentes lugares, como lo vemos en el dossier: Brasil, Bolivia, México, Colombia. Ojalá poder sumar otros escenarios. Muchas gracias y no sé, Sebastián, si queda algo o ya cerraríamos. Sí, ya tenemos que cerrar. Muchísimas gracias a todos y todas. Como dice Carlos, espero que nos volvamos a encontrar muy pronto, igualmente con Jorge, con Anderson. Muchas gracias, Steven, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy Hasta bien. luego. Chao.